Buenas noches, mi nombre es Stephanie Castro, soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la sede Jiqueral número 22. Buenas noches, mi nombre es Catherine Vanessa León Quiroz y soy de CEDU de San Vito. Buenas noches, mi nombre es Adriana Marchena Mondel y soy de la sede de Ciudad Neyli. Buenas noches, mi nombre es Glenda Mesén Valverde y soy de la sede de Guapiles. Buenas noches, mi nombre es Yorsenia Chamorro, soy de la sede Ciudad Neyli. A continuación les voy a brindar una pequeña introducción. En el campo de la criminología, el estudio del delito no puede limitarse únicamente al análisis del agresor, sino que debe incorporar de manera integral a la víctima como un elemento central para la comprensión del fenómeno delictivo. En este sentido, la victimología se consolida como una disciplina fundamental que se encarga de estudiar las víctimas y sus características, su comportamiento y las circunstancias que se produce la victimización. Esta área de estudio permite no solo comprender el impacto del delito, permite no solo que las personas afectadas, sino también identifiquen factores de riesgos, vulnerabilidad, exposición, que puede influir en la ocurrencia de los hechos delictivos. La victimología analiza diferentes aspectos relacionados con las víctimas, tales como su tipología, los tipos de victimización y las consecuencias derivadas del delito. Estos elementos resultan especiales para comprender la relación entre la víctima y el agresor, así como para explicar por qué ciertas personas pueden estar más expuestas y determinadas a conductas criminales. De esa manera, el estudio victimológico no busca responsabilizar a la víctima, sino aportar herramientas que permiten prevenir el delito, mejorar las estrategias de intervención del sistema de justicia. En el contexto actual, la victimología ha adquirido gran relevancia debido al aumento de diversas formas de criminalidad y la necesidad de brindar una atención más integral a las personas afectadas en países como Costa Rica. Esta disciplina permite analizar situaciones reales como la victimología y la violencia doméstica, los robos, los delitos sexuales, facilitando comprensión de las dinámicas sociales que influyen en estos fenómenos. Además, contribuye a fortalecer la investigación criminal al proporcionar información clave sobre las circunstancias previas, durante, posteriores a los delitos. El presente video tiene como un propósito explicar los fundamentos de la victimología, abordando conceptos esenciales como la tipología de las víctimas y los tipos de victimización, así como su aplicación en la realidad nacional costarricense. A través de este análisis se busca evidenciar la importancia de esta disciplina dentro del estudio criminológico y su aporte en la prevención del delito y protección de las víctimas. A continuación les voy a brindar unos objetivos. Los objetivos generales, que serían analizar la victimología como una disciplina criminológica, destacando su importancia en la comprensión del delito y su aplicación en la realidad costarricense. Objetivos específicos: explicar el concepto de victimología, su relevancia dentro del estudio de la criminología, descubrir la tipología de las víctimas y los delitos de tipo de victimización, analizar la aplicación de la victimología en situaciones reales del contexto costarricense. La victimología no es una ciencia que se ocupa del estudio científico de las víctimas. Ok, yo hablaré sobre qué es la victimología. La victimología es una rama de criminología que estudia a las víctimas de los delitos, sus características y las consecuencias que sufren. Como le explica el autor Benjamín en el año 1956, esta disciplina permite analizar el papel de la víctima dentro del hecho delictivo y comprender mejor su situación. Ahora vamos a hablar sobre la tipología de las víctimas. Primero está la víctima completamente inocente que no tiene ninguna culpa por el delito. Por ejemplo, una persona que sufre un asalto en un bus en San José.
También está la víctima por ignorancia, que se expone al peligro sin saberlo. Un ejemplo en Costa Rica son algunos turistas que son estafados porque no conocen bien el lugar. Otro tipo es la víctima provocadora, que ha tenido alguna conducta que desencadena el conflicto, como discusiones en bares que terminan en violencia. Y finalmente la víctima voluntaria, que participa en actividades ilegales y luego resulta afectada como en casos relacionados con el narcotráfico. Ahora hablaremos sobre los tipos de victimización. La victimización primaria es el daño directo causado por el delito, como un robo o una agresión. La victimización secundaria ocurre cuando la víctima recibe un maltrato por parte de las autoridades o del sistema judicial. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2015, eso sucede cuando las instituciones no brindan una atención adecuada y genera revictimización. Y la victimización terciaria se refiere al rechazo a la crítica social que sufre la víctima después del hecho. En conclusión, la victimología es muy importante porque ayuda a entender mejor a las víctimas y a mejorar la respuesta de la sociedad ante los delitos. Eso sería. A mí me corresponde la fundamentación teórica del perfil criminal desde el análisis victimológico. El perfil criminal desde el análisis se fundamenta en la idea de que la víctima no es un elemento pasivo, sino una fuente clave de información para comprender al agresor. A través del estudio de las características de la víctima, su entorno, estilo de vida y relación con el victimario, se pueden inferir patrones que permiten construir un perfil del delincuente. Desde la criminología, esta fundamentación se apoya en varias teorías. Teoría de la victimología. La victimología estudia cómo ciertos factores aumentan la probabilidad de que una persona sea víctima. Esto incluye rutinas diarias, nivel de exposición al riesgo, relaciones personales, vulnerabilidad social o económica. Teoría de las actividades rutinarias. Plantea que el delito ocurre cuando coinciden un agresor motivado, una víctima adecuada, ausencia de vigilancia. El perfil analiza dónde ocurrió el crimen, en qué horario, qué hacía la víctima. Esto ayuda a inferir si el agresor planea sus actos, actúa por oportunidad, tiene conocimiento previo de la víctima. Relación víctima y victimario. El análisis victimológico permite determinar si el crimen fue aleatorio, existe una relación previa, hay un patrón de selección de víctimas. Esto es clave para el perfil. Si hay vínculo, posible entorno cercano. Si no hay vínculo, perfil más oportunista o serial. Aplicación del perfil criminal. A partir del análisis de la víctima, se pueden inferir características del agresor. Edad aproximada, nivel socioeconómico, nivel de planificación, motivación, que sería económica, sexual, venganza, etc. Conocimiento del entorno. Daré algunos ejemplos en la realidad costarricense. Ejemplo 1, asaltos en paradas de autobuses. En Costa Rica es común que ocurran asaltos, como por ejemplo en paradas poco iluminadas, horarios nocturnos, zonas con poca vigilancia. Análisis victimológico sobre este ejemplo sería víctimas, personas solas con celulares visibles. Rutina, desplazamiento diario, trabajo a casa. Vulnerabilidad, exposición en espacios públicos inseguros. Perfil del agresor. Delincuente oportunista, con conocimiento del lugar, probablemente actúa en horarios específicos, baja planificación. Ejemplo 2, violencia doméstica. En casos de violencia intrafamiliar en Costa Rica, sería víctima con relación directa con el agresor, dependencia emocional o económica, historial de violencia previa. Perfil del agresor, persona cercana, pareja o expareja, conducta repetitiva, necesidad de control y dominación, posible historial de agresividad. Ejemplo 3, homicidios vinculados al narcotráfico. En ciertas zonas del país, víctimas con vínculos de actividades ilícitas, entornos de riesgos, pandillas y drogas. Perfil del agresor, integrante de estructuras criminales, motivación, ajuste de cuentas, alto nivel de violencia, posible uso de armas de fuego. En conclusión del punto, el análisis victimológico permite comprender que el perfil criminal no se construye solo a partir del delito, sino también desde la víctima. Estudiar sus características, entorno y comportamiento facilita identificar patrones del agresor,
su motivación y su forma de actuar, lo que resulta esencial para la investigación criminológica y la prevención del delito. Bueno, a mí me corresponde los objetivos, metodología y elaboración de la estructura de un perfil criminológico aplicados en los ejemplos anteriores mencionados. Primeramente se encuentra la persona que sufre asalto en un bus. El objetivo, la meta que experimenta un ataque en un autobús puede ser diferente. Por lo general busca conseguir dinero en efectivo o objetos personales. Como metodología, la forma de proceder con una persona que ha sido asaltada en un autobús implica varios actos importantes, como el reconocimiento de la víctima, que identifica a la persona afectada y entiende su estado. El plan de atención pone en marcha un plan de atención que incluya cuidados completos para la víctima, pasos legales, llevar a cabo las acciones legales necesarias para salvaguardar los derechos de la víctima y asegurar que se haga justicia. Es esencial que la víctima busque ayuda profesional y que las entidades responsables de la investigación y el cuidado de la víctima colaboren para ofrecerle un enfoque integral. Seguido se encuentra el caso de asalto en autobús y en paradas. Se encuentra la estructura del perfil criminológico. Primeramente se encuentran los datos generales del caso, como fecha, momento y ubicación en que se dio el suceso, tipología de transporte, si era un transporte urbano, condiciones del entorno, el clima, la luz, la cantidad de pasajeros que habían, descripción de la víctima, edad, género, motivo del desplazamiento, estado emocional y físico antes y después del incidente, factores de riesgo, horas de la noche, posesión de objetos valiosos, descripción del hecho, cadena de acontecimientos desde el abordaje hasta la escapatoria del atacante, táctica de intimidación, arma blanca, arma de fuego, fuerza física, amenazas verbales, cantidad de asaltantes y funciones como cómplices, vigilantes y el principal, reacción de la víctima y de otros presentes, perfil del agresor hipotético, características externas como estatura aproximada, vestimenta, rasgos identificativos, conductas observadas, como control de la situación, el lenguaje empleado y el lenguaje empleado, posible razón detrás del ataque, si es económica o oportunista, nivel de peligro, potencial de violencia, disposición a utilizar el arma, nivel de planificación, organizado, ya que elige el lugar y el momento y oculta su identidad. El desorganizado actúa sin pensar. Motivación aparente, económica, oportunista, compulsiva. Análisis del contexto del crimen. Áreas con altas tasas de delitos. Falta de patrullaje policial o cámaras de vigilancia. Y factores sociales y económicos que facilitan el delito. Hipótesis sobre el comportamiento criminal, posibles patrones de actuación del delincuente, conexión de otros casos similares de la zona. Consejos de prevención, mejoras en la iluminación, campañas para educar a usuarios de transporte público y coordinación con las autoridades para realizar patrullajes en horarios críticos. Seguido se encuentra la estructura del perfil criminológico en el caso de violencia doméstica y los homicidios vinculados al narcotráfico. Como objetivo, el propósito de abordar un caso de abuso en el hogar o asesinato relacionado con el narcotráfico es tratar la violencia y el crimen
y el crimen organizado que impacta a las comunidades. En Costa Rica, el tráfico de drogas es una de las principales causas de violencia, con el 70% de asesinatos ligados a conflictos relacionados con el narcotráfico. Los fenómenos de violencia en el lugar y los asesinatos por narcotráfico requieren un enfoque completo para su prevención y manejo, lo que incluye la colaboración con organismos internacionales y la aplicación de políticas efectivas. Como metodología se encuentra la técnica para estudiar incidentes de violencia o asesinatos relacionados con el narcotráfico. Requiere una serie de pasos y elementos esenciales como la detección del lugar del delito, examinación y evaluación del lugar donde ocurrió el hecho, estudio forense, un análisis de la causa de la muerte y del contexto físico-temporal, teoría del crimen, una formulación de la teoría criminal que mejor se ajuste a la realidad y al acto delictivo. Cumplimiento de los procedimientos legales, aseguramiento de que se sigan todas las normas legales durante la investigación. Se encuentra el caso de violencia doméstica y homicidios vinculados al narcotráfico. Bueno, la composición de un perfil criminológico para individuos que padecen violencia doméstica y homicidios que padecen de violencia doméstica y homicidios relacionados con el narcotráfico abarca varios aspectos esenciales, características psicológicas, rasgos de personalidad, nivel de empatía, gestión, impulsos y capacidad de planificación, información sociodemográfica, edad, sexo, contexto social y situación laboral, método delictivo, selección de víctimas, forma de actuar, tipo de violencia utilizada, conducta delictiva, un análisis detallado del caso, estudio criminológico del individuo, evaluación de elementos personales y sociales. El perfil criminológico no reemplaza las investigaciones convencionales, sino que las complementa. Se encuentra, por último, la estructura de un perfil criminológico de un turistas estafados en lugares que poco conocen. El objetivo es atraer a las víctimas y dejarlas sin dinero o con deudas. Metodología para tratar un caso de turistas engañados sin conocimiento previo del lugar. Se pueden evaluar las siguientes metodologías: estudio de casos, enfoques cualitativos y cuantitativos y exámenes de datos. Para crear una estructura de un perfil criminológico, en este caso, se necesita información general del caso, tipo del delito, que es fraude o estafa, víctimas, que son turistas locales o internacionales, lugares de los hechos, áreas turísticas, mercados, transportes, alojamientos informales, fecha y hora, descripción de la conducta, ofrecimiento de servicios fraudulentos, cobro excesivo de productos y servicios, uso de datos engañosos, medios utilizados, redes sociales, publicidad impresa, contacto directo en vía pública, perfil del victimario, edad, sexo, nivel educativo, rasgos conductuales, capacidad para generar confianza de manera rápida, familiaridad de la zona y sus atracciones, posible historial delictivo, perfil de la víctima, características comunes y factores de vulnerabilidad. Análisis geográfico, zonas de riesgo, puntos de anclaje del delincuente y patrones de movimiento. Hipótesis criminológica: el delincuente explota la falta de conocimiento del turista acerca del entorno para manipular información.
Y por último se encuentran recomendaciones preventivas, campañas informativas, registro y supervisión de guías, mayor vigilancia policial y fomento de aplicaciones oficiales. Hablando un poco sobre los análisis de los elementos de la victimología, un resumen tal vez de cada elemento del tema, la ontología de la víctima y la victimilidad. Más allá del sujeto pasivo del delito, de la victimología estudia la victimilidad, entendida como un conjunto de factores que predisponen ciertos individuos o colectivos a ser víctimas, según el autor Benjamin de 1956 y Jans de 1948. Este enfoque incorpora la noción de la vulnerabilidad diferencial, que puede clasificarse en vulnerabilidad situacional, que es derivada de la exposición al riesgo por factores ambientales, y oportunidad de conforme a la teoría de las actividades rutinarias. La vulnerabilidad psicosocial, vinculada a los factores endógenos que limitan la capacidad de la autoprotección, según el autor Bond de 1948. También la dinámica de la victimización. Esta describe la evolución del proceso de la victimización en 3 niveles. La primaria, que corresponde al daño directo causado por el delito. La secundaria, que es la referencia a la revictimización institucional. La tercera, que sería vinculada a los procesos de estimulación social explicados por la teoría de etiquetamiento del autor Howard de 1963. La victimotáctica, en el principio de la autorresponsabilidad, analiza la interacción de la víctima y el victimario dentro del hecho delictivo sin implicar una transferencia de culpabilidad, sino una evolución de la dinámica causal, según Klaus Roxin, 1997. Entre sus elementos se destacan la precipitación victiminal, que entendida como las conductas que facilitan el delito. Según Marvin, en 1958. Distinción entre víctima provocada y víctima imprudente. Es algo relevante para la determinación de la responsabilidad penal. La cifra negra y la victimoteria, la criminalidad real supera la registrada oficialmente, un fenómeno conocido como la cifra negra. También permite su medición mediante encuestas de victimización y autorreporte desarrolladas por organismos como el Bureau, y está en inglés, of Justice Statistics, algo así. Yo con el inglés no me llevo. Justicia restaurativa y los telos de la reparación. La evolución del sistema penal contemporáneo ha impulsado la justicia restaurativa como paradigma centrado en la reparación integral del daño. Este modelo incluye la restitución plena, compensada económicamente, rehabilitación psicológica también. Lo menciona el autor Howard en el año 2002. Parte de las conclusiones, la victimología ha permitido transformar la comprensión tradicional del delito al desplazarse el enfoque exclusivo en el delincuente hacia un análisis integral que incorpora a la víctima como sujeto central del fenómeno criminal. A partir de esos aportes de Benjamin y Hans Bond, se reconoce que la condición de la víctima está influenciada por factores estructurales, institucionales y psicosociales que configuran la victiminalidad. Este enfoque no solo amplía el marco teórico de la criminalidad, sino también permite diseñar estrategias de prevención más eficaces basadas en la reducción de riesgos y de protección de los grupos vulnerables. El desarrollo contemporáneo de la victimología evidencia la necesidad de reformular el sistema de la justicia penal hacia los modelos más humanizados y centrados en la reparación integral del daño.
La identificación de los fenómenos como la victimización secundaria y la cifra negra pone en manifiesto las limitaciones del modelo tradicional, mientras que la justicia restaurativa, impulsada por los autores, Howard propone una alternativa orientada a la dignificación de la víctima, la responsabilidad del infractor y la reconstrucción del tejido social. En ese sentido, la victimología se consolida un eje fundamental para la evolución del sistema de justicias equitativos y eficaces. Recomendaciones. Tenemos dos. Empezamos por la primera. Se recomienda en la implementación de las políticas públicas integrales orientadas a la prevención institucional del delito, sustentadas en los postulados de la teoría de actividades rutinarias desarrolladas por Lawrence y Marcus. En términos operativos, esto implica intervenir estratégicamente sobre los tres elementos que configuran un evento delictivo: el ofensor motivado, el objetivo adecuado y la ausencia de guardianes capaces. Para ello se debe diseñar programas de prevención basados en la evidencia empírica que incluyan un fortalecimiento de la vigilancia formal, policía, sistemas de monitoreo y del control social informal, o sea, la comunidad organizada, así como la ampliación de los principios de prevención del delito mediante el diseño ambiental. Adicionalmente, resulta fundamental desarrollar sistemas de análisis de riesgo victimal que permite identificar patrones de vulnerabilidad situacional y psicosocial que determinados grupos de poblaciones. Esto facilitará la focalización de los recursos estables y implementación de las estrategias diferenciadas de protección. Desde una perspectiva criminológica, esta recomendación no solamente contribuye a una reducción de incidencia delictiva, sino también fortalece la capacidad del Estado al anticiparse al fenómeno criminal, desplazando un enfoque reactivo hacia uno preventivo y prospectivo. La recomendación número 2 sería proponer una consolidación en un modelo integral de atención en las víctimas orientado a minimizar la victimización secundaria y terciaria y garantizar la reparación efectiva del daño. En consonancia con los principios de la justicia restaurativa promovidos por Howard, este modelo debe de estructurarse a partir del enfoque disciplinario que articule la intervención jurídica, psicológica y social mediante protocolos estandarizados que aseguren el trato digno, empático y no revictimizante por parte de los operadores del sistema de justicia. En este sentido, es imprescindible fortalecer la capacidad especializada de jueces, fiscales, policías y personal auxiliar en la materia de la victimología, con análisis en técnicas de entrevista, contención emocional y enfoque diferencial. Asimismo, se recomienda la incorporación de mecanismos alternativos en solución de conflictos, como la mediación penal y los procesos restaurativos que permitan la participación de la víctima en resolución del conflicto y la construcción de acuerdos reparadores. Finalmente, la integración de herramientas de victimometría resulta clave para reducir la denominada cifra negra de la criminalidad, mediante la implementación de encuestas de victimización y sistemas de registro más accesibles y confiables. Esto permitirá generar diagnósticos más precisos y orientar a la política criminal sobre la base de datos reales, fortalecimiento así una legitimidad institucional y la eficacia del sistema de justicia. Eso sería por parte de la recomendación. Recomendaciones, conclusiones y un pequeño resumen de los elementos y explicación de cada uno de los elementos. No sé si alguien tiene algo más que agregar. No, estamos.